Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Quisiera que fuéramos al libro de Lucas capítulo 11, versículo 39, aunque ya usted lo tiene en pantalla, ¿verdad? Siempre es bueno que traiga su Biblia y pues coteje. La Biblia nos enseña que tenemos que ser como los de Berea, inquirían en la palabra. Los de Berea, dice la Biblia, que cuando les era dada una enseñanza, ellos corrían a sus libros y cotejaban que lo que les estaban enseñando empalmara con lo que realmente la Escritura decía. Y ese es uno de los motivadores grandes por parte de tu pastor, que no te conformes únicamente con lo que lees, sino que escudriña, rumea la palabra, ¿verdad? Y el Señor te va a ir entregando remas muy personales y enseñanzas muy, muy lindas de una manera individual. Lucas 11:39, versión Reina Valera Gómez, así es la RVG. Dice la Biblia: y el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, en términos de lo que contenían o lo que contiene cada vasija. Es decir, cada uno de nosotros somos una vasija en Dios, la cual puede estar llena de diferentes cosas. Hemos encontrado a la luz de la palabra que hay actitudes, acciones, hay formas de vida que no agradan el corazón de Dios. De ellas muchas veces debemos de irnos despojando. Y cuando vemos Lucas capítulo 11:39, vemos que cuando hay llenura de maldad, que es de la cual debemos de ir siendo limpios, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros algo muy importante: checar qué es lo que cada uno de nosotros como vasija tiene en su interior delante de Dios. Delante de Dios no nos podemos presentar nosotros de una manera hipócrita, pues el Señor conoce todo, ¿me entiende? El Señor te conoce a ti de una manera extraordinaria, conoce lo que haces, lo que dejas de hacer, conoce las batallas en las cuales tú te encuentras peleando. Yo platicaba el día de ayer con unos amados hermanos y le decía: miren, hijos, realmente uno como un hijo de Dios debe de estar procurando siempre limpiarse constantemente. Y es muy importante chequear, examinar el interior para ver qué realmente hay en el corazón, porque en los momentos de adversidad es lo que muestra lo que hay cada uno, lo que cada uno de nosotros, tiene internamente en el corazón. Y muchas veces los procesos difíciles, adversos, son necesarios en nuestra vida para que el Señor vea qué es lo que nosotros exteriorizamos. Recuérdate tú que dice la Biblia que el pueblo de Dios es llevado al desierto porque allí conocerá el Señor lo que hay en el corazón. Ahí veré lo que en su corazón, o sea, voy a ver realmente de qué lado más calaiguana. Es decir, no basta solo con decir yo soy hijo de Dios, sino que realmente tenemos que caminar conforme al corazón de Dios. Y Lucas dice: el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro, tome nota otra vez, por dentro estáis llenos. Aquí hay otras llenuras en términos de los fariseos. Por dentro estáis llenos de rapiña y de maldad. Por eso es importante que tomemos un tiempo nosotros de manera individual y examinemos lo que realmente hay interno en cada uno de nuestros corazones. El Señor Jesús nos enseña a través de Mateo, tú lo puedes observar acá, 23-26, que una de las cosas muy importantes es el proceso de la limpieza. Eso es algo que cada uno de nosotros de manera diaria, así como, yo asumo, ¿verdad? Considero que dentro de sus hábitos naturales de limpieza, usted toma por lo menos una ducha diaria, ¿verdad? Algunos otros su costumbre es un poco más variada. Dicen: no, pastor, yo me ducho cuando me levanto. He escuchado a algunos hermanos, y ya después de haber atravesado todo el trajín del día, ¿verdad? Ya cuando la noche va cayendo y la penumbra va vislumbrando, me vuelvo a echar mi ducha porque me gusta dormir limpio. Entonces los hábitos de limpieza son
imperativos y necesarios, amado hermano, en el régimen de vida de cada uno de nosotros. De esa misma forma, en la dimensión del espíritu, debemos de adquirir hábitos de limpieza espiritual, por así llamarlo, lo cual definitivamente nos va a llevar a nosotros a ir alcanzando, conforme nos vamos despojando de todo ese lastre y de toda esa basura que se nos pega día a día a través de la contaminación de la televisión, a través de la contaminación del radio, a través de la contaminación de todas aquellas cosas indebidas que muchas veces se habla en nuestro entorno, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, lotería. Dígame usted, amado hermano, ya no me daba más el aire. Vamos alcanzando una dimensión de perfeccionamiento. Mateo dice: fariseos ciegos, limpian el vaso primero por dentro, para que quede limpio por dentro y por fuera. Entonces no solamente es el hábito de la limpieza natural, la cual es importante, sino que también existe un hábito de limpieza interna que cada uno de nosotros debe de considerar. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de la limpieza de la maldad dirigida hacia los fariseos, la Biblia nos enseña a nosotros de 7 cosas, solo en este contexto, nada más en el contexto de la llenura de maldad, las cuales también deben de ser consideradas en nuestra vida de una manera sistemática, amado hermano. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16. Voy a leer aquí en pantalla porque si leo en la computadora ya no me dan los ojos, amado hermano, pero aquí sí miro bien. Dice la Biblia, mire, 7 cosas de las cuales menciona el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? Dice la Biblia que el apóstol Pablo es el perito arquitecto, doctrinalmente hablando. Y dice la Biblia: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Es decir, el chisme te lleva en un proceso de involución. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, es decir, se apartaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó, y trastornan la fe de algunos. Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo, mire cómo dice este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tome nota de esto, versículo 20. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo unos, está hablando acerca de los vasos, unos vasos, dice aquí, para honra. ¿Cuántos declaramos nuestra vida para la honra de Dios? Gloria al Señor. Y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, ¿de cuáles? Es ahí donde tenemos que observar esas siete limpiezas que debemos de ejercitar en nuestra vida también, amado hermano, para cada día irnos pareciendo más a nuestro amado Señor Jesús. Así que si alguno se limpiare, de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos múltiples del Señor, y preparado para toda buena obra. El versículo 22 ya nos dice: huye, es decir, no participes con ello. Huye también de las concupiscencias juveniles. Es lo que la Reina Valera normal traduce como pasiones juveniles, las cuales vale la pena hacer notar que las pasiones juveniles no solamente atacan a los jóvenes. Esas pasiones llegan en la dimensión de la juventud, ahí es donde aparecen, pero muchas veces algunos la suben al bus y se la llevan el resto de la vida con ellos, ¿me entienden? No sé si me doy a entender. De esas se huye. Entonces es posible que hayan personas ya adultas, 40 años, 50, 60 años, que hace muchos años se le presentó la pasión juvenil, pero en vez de desecharla de su vida,
decidió subir la memechas y ahí la carga siempre a tuto. Es decir, puede haber hombres y o mujeres viejos y o viejas o ancianos que todavía carguen con pasiones juveniles. Ok. Huye también de las concupiscencias juveniles o de las pasiones, ¿verdad? Y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de corazón puro. Pero evita las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay una versión donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las palabras de viejas chismosas. Así lee literalmente la Biblia. No estoy bromeando ni estoy intentando hacer ahí ninguna mofa de nada. No, así le dice: no te metas en esos chismes de viejas. Si alguien puede buscar ese versículo solo para dejárselo a los hermanos asentados, sería bueno. Porque el siervo del Señor no deberá ser contencioso, sino, dice, mire acá, afable, para con todos apto para enseñar y sufrido. Dice la Biblia: si alguno se limpiare. Quiere decir que la limpieza, amado hermano, en este contexto de la Biblia, es la palabra eketairo, que significa limpieza, purificación, y es lo que hemos estado hablando hoy. Despojarnos, es decir, el despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios es un proceso de limpieza. Y déjeme decirle, ese proceso de limpieza no va a terminar a lo largo de tu vida y de mi vida. Ese es un proceso donde podemos ver personas ya adultas de 50, 60 años y preguntamos 70 si todavía están en alguna batalla de un proceso de limpieza. Seguramente todavía, mire, a esa edad todavía hay cosas en el corazón que Dios conoce y conocemos cada uno de nosotros, de las cuales debemos de despojarnos. Es decir, ese proceso de limpieza no termina. No es que ya yo alcancé los 60 años y a partir del día de hoy, ya de los 60 para adelante, no me baño. Eso no pasa, ¿verdad? Al contrario. Lo mismo sucede en la dimensión del espíritu. Pueden pasar los años, correrán los días, correrán los años, no importa, pero el proceso de limpieza debe de ser instalado como una costumbre sana de vida cristiana. Entonces, no solamente el hábito de la limpieza diaria, natural, sino también el proceso de la limpieza interna. Ok, avanzando en esa línea, amado hermano, dice la palabra del Señor que lo que primero se tiene que aprender a limpiar es el vaso, es decir, nosotros. El apóstol Pablo pone esta responsabilidad en nosotros. Diga por favor, en nosotros. Debemos de despojarnos de todas aquellas cosas que no son gratas delante de Dios. Estoy dejando bien claro acá. Una de las cosas bien interesantes es lo que denota acá en color azul abajo, mire. Y esto quiero que usted lo tome muy en cuenta. Cristo le lavó los pies a los discípulos. ¿Cuánto recordamos acerca del lavamiento de los pies? Solamente lava los pies una jerarquía superior. Nunca se vaya a dejar usted lavar los pies por alguien que jerárquicamente en el orden espiritual esté por debajo de usted. Es decir, quien lava los pies es una autoridad. Diga por favor conmigo: quien lava los pies siempre es una autoridad. Por ejemplo, si viniera el día de hoy alguien y me dice: mire pastor, cualquier oveja, venga pastor, por favor siéntese, el Señor me dijo que le lavara los pies. Momento. Entenderé el buen deseo, entenderé pues la forma gentil de quererlo hacer, pero bíblicamente te lava los pies tu autoridad. Por eso es que el Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos. Porque el lavamiento de pies es figura de ministración. Entonces solamente te puede ministrar una entidad espiritualmente hablando superior, es decir, una autoridad en Dios. Por eso es que no es correcto, por ejemplo, como en algunos momentos hemos podido ver a lo largo del caminar, ya son para la gloria de Dios. En mi caso particular ya son, hoy venía pensando en el carro acerca de las misericordias de Dios y veía cómo el Señor llegó a mi vida hace 33 años, amado hermano.
Son 33 años de que su misericordia, su gracia y su bondad han estado caminando conmigo, amado hermano. Entonces, son 33 años de formación. Son 33 años muchas veces de sufrimiento y muchas victorias, porque de todo y de todo hay en la vida. Por eso el apóstol Pablo decía: en todo y por todo he sido enseñado. En todo dentro y por todo fuera. Entonces, Cristo le lava los pies a Pedro y a los discípulos. Sin embargo, no lo bañó. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del lavamiento personal es individual. Entonces, cuando nosotros venimos delante de un ministro o de una autoridad establecida por el ministro, como una autoridad de administración, por ejemplo, voy a ir por la situación del lavamiento de pies. Porque el lavamiento de pies tiene esa figura, es decir, vamos a ministrar tu caminar, vamos a ayudar al consejo de la palabra y la guianza del Espíritu Santo a que tu caminar cada día sea, valga la redundancia, encaminado en un pos de bien. Pero el resto de tu cuerpo, el resto de las administraciones, es decir, la responsabilidad de la limpieza espiritual no es de tu pastor. La responsabilidad de la limpieza espiritual es de cada uno de nosotros. Entonces, esto quiere decir, amado hermano, que yo también, como hijo de Dios, debo de poner empeño, debo de poner, amado hermano, el deseo de buscar ese nivel de perfección y ese nivel de limpieza en mi vida espiritual. Entonces, el apóstol Pablo, cuando arrancamos hablando acerca de las llenuras de maldad, nos da el consejo de 7 aspectos que tú y yo debemos de considerar. Y mire, amado hermano, yo sé que esta es una predicación motivacional, pero yo quisiera que más que como una predicación motivacional, la cual es optativa, cada quien la pone en práctica en lo que considera que la debe de poner. Pero yo quisiera decirte que muchas de estas enseñanzas que son motivacionales, debiéramos de voluntad personal, individual, colocarlas tal vez como marcas individuales en cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que en el proceso de la transformación y del cambio y de los lavamientos, ese perfeccionamiento vaya viniendo en nuestra vida. Y cada día a través de estos lavamientos, porque el lavamiento es la administración, es el abandonar, el dejar todo aquello que no agrada a Dios, y que en esa medida vayamos alcanzando esa estatura. Entonces tenemos que entender que el lavamiento es más que una enseñanza de motivación del ministro. Mi consejo pastoral es: instálalo en tu vida como un requisito de parte de Dios. No permitas, no toleres que todo lo que de alguna manera va en contraposición a lo enseñado en la palabra invada tu vida y adquiera gobiernos sobre ella. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, mire lo que dice aquí la Biblia: limpien primero el vaso por dentro. Y cuando examinamos el contexto de la palabra, porque quiero avanzar en esto pronto, vemos 7 cosas que tenemos que examinarnos. Cada uno examínese como en un espejo, el espejo de la palabra. 7 cosas que el apóstol Pablo habla acerca de las llenuras de maldad que deben de ser eliminadas de mi vida. Y una de ellas es la profana y vana palabrería. Dice la Biblia que en la mucha palabra, ¿qué dice la Biblia? Ayúdeme a alguien. En la mucha palabra abunda el pecado. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender a medir y a pesar es que si lo que voy a decir trae edificación, bienvenido. Pero si lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hablar, y esto nos lleva a nosotros en todo momento a considerar lo que estamos hablando de manera diaria. Recuérdate que dice la Biblia que de toda palabra hablada. Por eso es que una de las exhortaciones del apóstol Pablo con respecto a las llenuras de la maldad es: limpiémonos de toda palabra profana y vana. ¿Por qué?
Porque si nos limpiamos de la palabra profana y vana y entendemos que en la mucha palabra abunda, amado hermano, el pecado, debemos de entender que en el proceso de la limpieza y la perfección de la palabrería vamos a ser edificados en el Señor. Entonces ten mucho cuidado con lo que hablas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu negocio, en la universidad, en el colegio, donde sea tu círculo de relación. Cuidado, a partir de hoy, sugerencia pastoral, aunque ya tiene más de 2020 años, ¿verdad? Esto de estar en circulación a través de la palabra, cuidemos las vanas palabrerías. Cuidado con lo que hablas, porque de todo lo que tú hables en este mundo terreno, esto no va a ser sorpresa para nadie en el día del juicio. De todo lo que hables, bueno o malo, vas a dar cuentas. Corrijo, vamos a dar cuentas. Entonces, una de las cosas importantes, interesantes hoy, amado hermano, tómate ahí 30 segundos y examina de qué has estado hablando últimamente. Lo que hablas edifica, lo que hablas construye. ¿Qué causa? ¿Qué provoca? Porque lo que decimos, amado hermano, dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces yo he aprendido a la luz de la palabra que si algo tiene la capacidad de la transformación es el "y dijo Dios". Tú puedes regresar hasta el libro de Génesis y te vas a dar cuenta que mucha de la creación de nuestro amado Señor, descrito en Génesis, fue "y el Señor dijo". Y el Señor dijo: sepárense las aguas. Y el Señor dijo: las aguas de arriba, las aguas de abajo. Y el Señor dijo: sepárense las lumbreras, unas para día, otras. Todo lo hizo con lo que habla. Entonces, ¿cuán relevante es lo que tú hablas de manera diaria? Y para agradar el corazón de Dios, lo que nosotros debemos de hablar debe de ser palabra de honra, de edificación. Por eso la Biblia dice todo lo amable, todo ¿cómo es que dice ese versículo? ¿Alguien me lo puede? Hermanos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En esto meditad, y evidentemente en lo que meditas, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, si usted está lleno de chisme, de murmuración, si usted está lleno de novelas, si usted está lleno de programas fatuos, ¿de qué va a hablar su corazón? Y no le digo nombre de novelas porque honestamente no tengo ni la menor idea. La última que me acuerdo de cuando era chiquita era de Cañaveral de Pasiones. Y tal vez tenía como 8 o 9 años, ¿vale? Es la única que me acuerdo. Ah, no. Los ricos también lloran. ¿Verdad? ¿Se acuerda usted? Profanas y vanas palabras. Examina qué es lo que has estado hablando últimamente. ¿Qué es lo que ha salido de tus labios? Y si lo que has hablado no encaja con lo que hemos leído anteriormente acá, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo bla, 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 en eso meditad, porque en lo que meditas, hablas. Porque de la abundancia de la meditación, de lo que hay en el corazón, usted sabe la condición de una persona tan solo con escucharle su plática. Hay personas con las que usted habla y que no dejan de hablarle de Dios. Desde el primer momento usted se sienta con ellos 15, 20 minutos y en los 15, 20 minutos, amado hermano, el Señor y los milagros y la sobrenaturaleza. Y todo lo que hablan es de Dios. Encuentras otros cristianos que de lo que hablan es de fútbol, de lo gacho que son los del municipal porque perdieron. Ahí toqué sensibilidades. No le voy a nada, hermano.
Solo al equipo de nuestro amado Señor Jesús. Profanas y vanas palabras. De eso, de andar hablando cosas fuera del orden, de eso tenemos que limpiarnos internamente. Dice también la Biblia que aparte de las profanas y vanas palabrerías, tú y yo tenemos que limpiarnos de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es la antítesis ¿de qué? De la piedad. ¿Y qué es la piedad? No sé si alguno de los hermanos tiene el concepto de qué es piedad. Bueno, la impiedad es la carencia y o falta de piedad. Tenemos que limpiarnos de la falta de piedad. ¿Qué es la piedad? Dice que es virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción de las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. O sea que en pocas palabras usted y yo como cristianos tenemos que ser gente calidad, hermano. Gente que ame y que cuando vea necesidad cubra. Ese es el principio. Entonces la Biblia dice que tú y yo tenemos que ser limpios de la impiedad, porque muchas veces vemos la necesidad en las personas y pasamos, así como pasó pasaron aquellos hombres cuando estaba tirado en el camino, lo que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano. ¿Cuánto recordamos acerca de eso? ¿Qué es lo que había en los primeros que pasaron? Impiedad. Vieron a la necesidad, vieron que estaba golpeado, tenían impiedad, es decir, tenían que limpiarse de la falta de amor al prójimo. Es una de las cosas muy importantes, es el amor al prójimo, la ayuda a aquellas personas que tienen necesidad en cualquiera de las dimensiones que se presente, espíritu, alma o cuerpo. Entonces resulta ser ahora que el apóstol Pablo nos dice, por dentro muchos de nosotros estamos llenos de impiedad. ¿Por qué? Porque aunque manifestamos el nombre de un Cristo de la gloria, nos inmutamos ante la necesidad muchas veces de los hermanos. De ahí es que hemos procurado enseñar, cuando tú veas a un hermano, y usted no va a olvidar esto que yo le estoy diciendo, cuando usted vea a un hermano con necesidad, no solamente ore, hemos enseñado, ¿verdad? A Dios orando y con el bolsillo ayudando. No puedo, pues porque también tengo el bolsillo ahorita un poquito lastimado, ¿verdad? La economía está baja, pues, gloria a Dios. Los apóstoles dijeron, lo que tengo te doy. Entonces, el suplir muchas veces la necesidad, si está en la capacidad de poder ayudar a alguien, es bueno. Pero la oración hacia el prójimo, eso es algo que nadie nunca te va a poder vedar. Entonces el pueblo de Dios, dice el apóstol Pablo, ahí peleese con el apóstol Pablo, dice que muchas de las cosas, o por lo menos de las que debemos de ser limpios, es de la impiedad. Cuando veas la necesidad en el hermano, supla, hermano, mire, estoy pasando un momento difícil, y tal vez ni siquiera es económico. Estoy pasando un momento bien difícil, tengo problemas bien duros en casa, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa y con quien sea. Ven, hermana, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a clamar. Tenemos un Dios de misericordias. Pero tenemos que ser abiertos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es piadoso. Piadoso no es buena onda, amado hermano. Piadoso no nada más va dirigido al perdón únicamente. El hermano bien piadoso le perdonó tal situación. No, la piedad va amarrada al amor. Y si nosotros somos discípulos del Cristo de la gloria, la piedad debe de ser, amado hermano, un estandarte en nuestras vidas. El aprender a ver la necesidad y procurar, pues si no puede suplirla completamente, muéstrale a la persona, muéstrale al hermano que estás con él. Hermano, mire, yo no tengo oro ni plata, pero ¿sabe qué? Sí le prometo, si usted está de acuerdo, ¿por qué no oramos? Oremos los próximos 15 días, oremos y pongámonos en ayuno. Y yo sé que el Señor va a hacer la obra en ese menester que usted le está aquejando en su corazón. Pero yo quiero que usted sepa, piadoso, que aquí está su hermano en Cristo,
No para chismear, porque yo ya me quité las profanas y vanas palabrerías. No lo voy a llamar a las 5 de la mañana para ponerme a hablar de los hermanos o de las hermanas o del presidente o de toda esta gente. Yo le voy a llamar a las 5 de la mañana, hermano, empieza la oración, ¡pau! Yo voy a estar orando por su menester. ¿Cuál es su problema? Mi problema es X, este y este. Ok, a las 5 de la mañana, y eso sí, para que esto tenga impacto, vamos a orar 15 días, solo con agua. De veras usted va a ser, nadie en todo mi caminar cristiano se ha tomado la molestia de orar por mis necesidades. Solo el pastor y un poquito a la carrera porque ya iba de salida. Pero si usted se toma el tiempo, con gusto, oremos y ayunemos. ¿Por qué? Porque una de las características del Cristo de la gloria, amado hermano, es que Él se compadecía de la necesidad de las personas que estaban en su entorno. Entonces, cuando nosotros vemos necesidad en las personas, volquémonos en amor fraterno, para cubrir esas necesidades. Entonces, ¿de qué hay que ser limpio? Del desamor, de la falta de interés, de la necesidad de mi hermano que está a la par. No digamos en la parte material. Mire lo que dice acá. Todo esto lo vimos en los versículos que leímos al inicio, diciendo que la resurrección ya pasó. Ya pasó la resurrección. Eso nos habla de una mala doctrina. Parte de lo que el pueblo de Dios, Pedrito, tiene que ser limpio es de la mala doctrina, de la mala enseñanza doctrinal, que en vez de acercar el corazón del hombre a la piedad, lo alejan. ¿Sí se acuerda donde leímos esta porción del versículo? Ok. Diciendo que, permítame, quiero regresar. Toléreme un poquito de locura. Vamos a arrancar. Mire, evita las profanas y vanas palabrerías. Deje de andar hablando cosas que no son y cosas que no edifican. Consejo. ¿Cuántos anhelamos agradar el corazón de Dios? Cuidado con lo que hablas. Si lo que hablas no edifica, no lo hables. Mire, la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo, ahí hay un trastoque doctrinal, diciendo que la resurrección ya pasó y enseñando doctrinas erradas. Parafraseando, esta es versión Byron Girón, ¿verdad? Trastornan la fe de algunos. Entonces vemos acá, todo lo que le estoy enumerando en esos 7 puntos están descritos aquí en 2 de Timoteo 2:16. Ahora sí avancemos. Diciendo que la resurrección ya pasó. En el contexto vemos que era un trastoque doctrinal. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado, escuderos, pastores, diáconos y todos aquellos que de alguna manera enseñamos la palabra de Dios, es a tener mucho cuidado en no enseñar doctrinas erradas. Porque el apóstol Pablo le dice al pueblo que una de las, mire qué tremendo. ¿Usted sabía que se tenía que limpiar internamente de las doctrinas extrañas que le fueron enseñadas en algún momento de su vida, que no se adaptan y no se apegan al contexto del escrito está? Sí, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Pues no dice eso la Biblia. No, es que no es que diga, ese es el concepto general. Ah, sí, entiendo. Ayúdate que yo te ayudaré, esfuérzate y en tu esfuerzo yo te voy a bendecir. Pero dígame dónde dice, ayúdate que yo te ayudaré. Límpiese de enseñanzas doctrinales erradas. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando hoy en esta mañana. ¿Cuántos sabemos que es el apóstol el que nos está enseñando?
A la hora ya se dice apóstol él. No, estoy hablando del apóstol Pablo, hombre. Tremendo. Mire, apártense de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Hermanos de doctrina, ¿qué es la iniquidad? ¿Quién me ayuda? Quítense la mascarita y me lo dicen con micrófono, por favor. Aquí está el hermano Mesa. Ahí está. Ahí te lleva el micrófono, Julito, ahorita lo vas a decir. ¿Qué es la iniquidad? Un pecado recurrente. Un pecado recurrente, sí. La iniquidad puede ser vista desde diferentes perspectivas. Una de ellas es correctamente lo que el hermano ha dicho. Y lo hemos enseñado. Pecado, falta, error, iniquidad, el mismo pecado repitiendo por 100. La iniquidad es un pecado que llega a alcanzar esa dimensión como consecuencia de la repetición. Y la iniquidad, perfecto eras al día de tu creación hasta que fuiste poseído. Versión Byron Girón, hasta que se encontró en ti. Estabas lleno, te había poseído la maldad y la iniquidad. Entonces la iniquidad también es una entidad espiritual. Habría que separarlo en un estudio, pues no es nada más de que ahorita se lo enseñe. Pero la perspectiva desde la cual el apóstol Pablo lo toma es: apártense de la iniquidad, tengan cuidado que no hayan áreas en su vida que se conviertan en áreas de pecado recurrente. A eso es a lo que se refiere el Pablo. Y que ustedes vivan en la constante práctica de ese pecado. ¿Alguien podría identificar algún pecado del cual no se ha podido desprender en los últimos 25 años? O 30. O para los que aún estamos por arriba de esa edad, en los últimos 50 años. Esto nos da a nosotros la enseñanza que tenemos que examinar nuestra vida en todas aquellas condiciones de pecado que ya son costumbre. Después de salir de la iglesia, a mí, mire, yo me recuerdo que mi amado abuelo, que en paz descanse, abuelo paterno por parte de mi padre, él siempre padeció de la presión. Y la manera a través de la cual, yo no sé si no habían medicinas, amado hermano, o si habían, no tenían que haber habido definitivamente, pues porque tampoco estoy tan grande, ¿va? Solo era con hojitas de... A él le trataban la presión con coñac. La instrucción médica es todos los medios días, antes de almorzar, tiene que tomar una copa de coñac. Era una receta médica. Era una costumbre para él, instalada en él, el hecho de que él no podía almorzar si no le ponían. Y ahí tenían refundido en un trinchante las botellas con las copitas. Y no es que la familia estuviera inmersa en eso, era su receta médica. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros tenemos costumbres de pecado instaladas, a eso nos llama a nosotros el apóstol Pablo a limpiar el vaso por dentro. Costumbres instaladas, pues, la costumbre de él era esa. Perdóneme la expresión y con mucho respeto a él, pues mi abuelo, pues aunque ya no está aquí está del otro lado del velo, él sigue vivo porque recibió al Señor Jesús precisamente antes de partir, y ahí está mi amada madre, que Dios la usó en ese proceso. Entonces hay costumbres instaladas en medio de nosotros que no agradan el corazón de Dios. Esas deben de ser examinadas
y quitadas. Por eso es que apártense de la iniquidad. El Señor nos está diciendo: apártense de aquellas costumbres de pecado. No es lo mismo cometer un pecado, un error, una falta y decir: pastor, perdón, me equivoqué, a que encontremos un hermano donde ya está instalada la iniquidad en un área de su vida. Mire, pastor, perdóneme, pero yo soy incontrolable, perdóneme la expresión, en la sexualidad y no encuentro de veras, no. Y tienen instalados cepos en su conducta de vida que limitan su crecimiento. A eso se refiere el apóstol Pablo. Apártense de la iniquidad, apártense de todo, vacíense de todo aquello que han estado practicando, mire, no sé si me doy a entender. Una cosa es el acontecimiento de un pecado en nuestra vida, un error, una falta. Es más, pecado quiere decir errar en el blanco. La palabra en el original, pecado, significa errar en el blanco. Entonces, una cosa muy diferente es que un cristiano erre en el blanco, falle. Y una cosa muy diferente es que un cristiano se encuentre viviendo en ese mismo pecado, pero en una condición de iniquidad. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? De esa iniquidad debemos de vaciarnos, de todo aquello recurrente que practicamos en nuestra vida que no agrada el corazón de Dios. Entonces, ¿qué no nos es lícito como pueblo de Dios cargar dentro? Profanas y vanas palabrerías. Para ti, para mí, eso ya no es permitido. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos acá? ¿Y cuántos hijos de Dios me escuchan por las redes? Para ti, para mí, como hijo de Dios, esto no es tolerable. Las profanas y vanas palabrerías en ti y en mí ya no debieran de ser un estándar de vida. Eso debiera de ser una antigua vida. Esto erais algunos de vosotros. Y enumera la palabra de que éramos nosotros faltos. Sin embargo, posteriormente dice: mas ya habéis sido limpios y lavados por la sangre del Cordero, parafraseando. La falta de impiedad, la falta de amor, las malas enseñanzas doctrinales, la iniquidad. Mire lo que dice acá de las concupiscencias juveniles. Allá anda perdóneme la expresión, el severendo viejo, queriendo, como sacan unos chuchitos que sacan ya ven en el Facebook, dice: los de 50 queriéndose ver como los de 20. Y así están las canillitas, mire, y así están de grandotes por arriba. Severendo viejo queriendo verse como uno de 20. Perdónenme la expresión, severendo viejo mensajeándole a patojitas de 20. Y todo por el mismo precio. ¿Qué concupiscencia eventualmente te puede alcanzar? ¿O qué concupiscencia eventualmente te alcanzó? Pero de esas, dice Pablo, sé limpio. De todas aquellas, ¿qué dijimos que era la concupiscencia? ¿Alguien se recuerda cuando hablamos acerca de la concupiscencia? ¿Qué dijimos que era la concupiscencia? Allá está atrás el hermano William. Vamos a ver, hijo. Excesos de deseos no gratos a Dios. La concupiscencia son todos aquellos deseos exacerbados internamente que nos llevan cautivos al pecado. Es lo que se conoce como las bajas pasiones. ¿Qué es una concupiscencia? Una concupiscencia es aquel pecado o aquella condición en tu corazón que, a pesar que ya tienes 30, 40 años de estarte congregando y de ser cristiano, al día de hoy no has podido todavía sacar internamente de tu corazón. Lo que te arrastra al pecado. Dice la Biblia que cada quien es seducido y atraído. Cada uno es seducido y atraído. ¿Alguien me puede buscar esa escritura, por favor? De su propia. Quiere decir que las concupiscencias son diferentes en cada uno.
parecidas tal vez, pero diferentes. Aquello que te atrae a hacer lo malo. Y dice la Biblia que una de las cosas de las cuales debemos de ser limpios es de las concupiscencias juveniles. ¿Qué dice acá, hijo? Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Cada uno es tentado. Perdón, vamos a ir en pausas. ¿Qué más? Cuando de su propia concupiscencia. De su propia. No es la misma. Cada uno tiene concupiscencia diferente. Por favor, perdón. Es atraído Y seducido. y seducido. Es aquella marca que el enemigo ha puesto en la cual sabe que de ahí no pasas. ¿Cuál es? Yo no la conozco, no la sé. Eventualmente podría haber conocido concupiscencias amarradas a mi corazón, y en el nombre del Señor Jesús declaramos el reinado del Padre de la Gloria sobre las que fueron y se abandonaron. Pero habrá algo internamente que realmente toca las fibras más oscuras de tu vida y te atrae. No necesariamente tiene que ser en la línea de lo sexual, aunque es lo más recurrente. Puede ser en la línea de las drogas. Puede ser en la línea, por ejemplo, del alcohol. No sé cuántas cosas podrían haber en variantes hacia adelante. Seguramente a usted se le ocurrirá alguna otra por ahí. Pero dice el apóstol Pablo, con respecto a las llenuras de maldad que hay dentro del corazón, una de las que deben de ser sometidas a la voluntad de Dios son las concupiscencias juveniles. Y regularmente esas concupiscencias juveniles han venido a nuestra vida en época de juventud. Como le digo, algunos pelearon y estuvieron victoriosos en ese enfrentamiento de la concupiscencia juvenil. Algunos otros no pudieron vencer y solamente lo subieron al bus y empezaron a caminar. Y a lo largo de la vida uno se voltea a ver y mira el bus y lo trae lleno. ¿De qué? De cosas que no agradan el corazón de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, de lo cual muchos de nosotros estamos llenos, y hoy nos es conveniente en el Señor Jesús ser limpios, vaciarnos de todo aquello que no agrada el corazón de Dios. ¿Y qué no agrada el corazón de Dios? Las profanas y vanas palabrerías, la falta de amor, entiendas, impiedad, las malas enseñanzas doctrinales que muchas veces nos han dicho. Es que la salvación no se pierde. Padre de la gloria, con esa frase se han ido muchos al infierno. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, y ese versículo yo creo que es aniquilador para todos aquellos que piensan que solamente habiendo recibido al Señor Jesús, lo cual es lo más grande que Dios pudo haber hecho, enviar a su Hijo único a morir por cada uno de nosotros. Pero tenemos que apartarnos, iglesia. ¿Cuántos anhelamos que cuando el Señor venga y llame a su novia, ir con Él a ese encuentro en los cielos? Esto no nos es permitido. A usted sabrá si lo quiere practicar o no, pero la Biblia dice que de esto hay que limpiarse. Mire, de la necedad y la insensatez. ¿Qué es la insensatez? La falta de actuar sensatamente ante alguna situación. Peleas, contiendas entre hermanos, tan feo que es eso, ¿verdad? Pero muchas veces se dan. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, versión palabra de Dios para todos. Tocó mis labios con él y dijo: mira esto, ha tocado tus labios. ¿Se limpia de qué? De culpa. Y una de las cosas de las cuales también debemos de aprender a ser limpios
es de la culpa. Hace algún tiempo, ministrando, platicando también a alguien, me decía: pastor, cuando yo era, voy a cambiar un poco los hechos, tal vez solo por resguardar la suspicacia de que alguien se vaya a poner a pensar, ya sé quién es. Voy a cambiar un poquito por efecto de ejemplo. Y me decía: fíjese, pastor, que cuando yo tenía 7 años, vivíamos en casa, papá, mamá, mis hermanos. Y un día, de esos tantos en los cuales papá y mamá pelean, que son peleas fuertes, feas, a algunos les ha tocado atravesar esa vida. Mi papá le habló muy fuerte a mi mamá, muy duro. Ese día él se fue de casa. Y me recuerdo que estábamos juntamente con mi hermano. Estoy cambiando ciertos aspectos para que no vayamos a lo lógico. Entonces escuchábamos a mi papá y a mi mamá pelear en la sala, bien feo. Ese día mi papá me dijo, ese día se fue de la casa y no regresó más. Pero en lo que ellos discutían y contendían, mi mamá le dijo a mi hermano: ve a la tienda y ve a comprar, póngale usted lo que quiera. Va a comprarme margarina, va a comprarme 3 huevos porque voy a hacer aquí pacaditas envueltas, qué sé yo. Y mi hermano se fue. Y en lo que mi hermano se fue, nos salimos de la habitación y él se quedó solo. Mi otro hermano se quedó solo. Fuimos a la tienda a comprar las cosas. Pero antes de irme, mi hermano me dijo a mí: hazme un favor, pásame ese cincho. Se lo pasé, le dije: ahorita regreso, voy a ir a traer las cosas. Y se fue. Cuando regresó, ¿cuánto se tarda uno en ir a la tienda? 5, 10 minutos, depende de qué tan lejos esté. 10 minutos, póngale. Cuando regresó, su hermano se había ahorcado con el cincho. Estaba colgado. Saber cómo le hizo, pero se ahorcó el niño. ¿Qué edad? Saquemos para motivo de ejemplo. Pues yo tenía 7 y él tenía 6. Mi hermanito de 6 años se ahorcó con el cincho que yo le di antes de ir a la tienda a traer la margarina. Y cuando regresé ya se había ahorcado, pastor. Hoy soy un hombre de 60 años y todos los días lloro por haberle dado el cincho a mi hermano en la mano. ¿Cuánto hay entre 67 años de culpa? No me perdono haberle dado el cincho. Eran niños, no había maldad, no había premeditación, alevosía, ventaja. Cualquier persona que lo mire en el MP jamás le va a dar a un niño ahí la culpabilidad, nunca. Cuando regresé y entré al cuarto y lo vi colgando, es algo que hasta hoy no logro borrar de mis pensamientos. Hoy ya soy un hombre de 60 años y esto ocurrió cuando yo tenía 7 y él tenía 6. Y desde entonces lloro todos los días y me siento culpable por la vida de mi hermano. Cualquier persona en su sano juicio, cualquier persona madura le diría al niño: tú no tuviste nada que ver ahí, en lo absoluto. O te dijo: pásame el cincho para hacer tal cosa. No, solo me dijo: pásamelo, y yo me fui rápido a traer las cosas. Pero ya cuando regresé ya no lo pude saludar. Solo me dejó escrito: perdóname.
Y desde entonces no logro borrar la imagen de mi hermano colgado. Y yo no me perdono a mí mismo el haberle dado el cincho. Fue donde yo entendí lo que está escrito en Isaías capítulo 6 versículo 7. Que una de las cosas que tenemos que aprender a ser limpios, Kenny, en esta vida, es de la culpa. Solamente una persona que se siente culpable de un hecho de ese tipo sabe lo que es atravesar ese valle, hermano. El valle de la culpabilidad, cuando no se es culpable, es horrible. Entonces, también de qué debemos de limpiarnos hoy. Y quisiera pedirte que te pongas en pie, por favor. Aparte de los 7 tópicos que vimos, las profanas y vanas palabrerías, la falta de amor y de piedad hacia nuestros hermanos, todas ellas las enumera Pablo. No me pastor, ¿y qué tiene que ver ahí la doctrina con la iniquidad, con las contiendas? Yo no lo sé, pero eso dice el apóstol Pablo, que hay que limpiarse. Enumeradas una por una. La iniquidad, la concupiscencia juvenil, las cuestiones necias e insensatas y las contiendas. Y algo que hoy quería traer a ministración, de lo cual también tienes que ser vaciado y limpio, si es que esa marca ha sido instalada en tu corazón, y es la marca de la culpabilidad. Aconteció algo en tu vida en lo cual tú te culpas y no has podido abandonarlo. 15 años, tal vez hoy tienes 15 años, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, qué sé yo. Pero te sientes culpable de algo que haya acontecido en tu vida, que haya causado daño a alguien y realmente tú no tuviste nada que ver. Pero esa culpa no te deja. Una de las dimensiones que debemos de conocer en nuestra vida, amada iglesia, es la dimensión del perdón. No solamente perdona al que te ofende, sino que aquí estoy hablando de la dimensión del perdón interno que debo de ejercitar conmigo mismo. Porque muchas veces somos más estrictos con nosotros que con lo que somos con las demás personas. Todos tienen derecho menos yo. Eso tiene que tener un equilibrio. Entonces, si la culpa la has estado viviendo, y si hay alguien que por las redes o la televisión hoy está viendo este mensaje, una de las áreas que vemos nosotros denotadas en Isaías 6:7, de lo cual también debemos de limpiarnos, más allá de las 7 llenuras de maldad de las cuales habla el apóstol Pablo, es el perdón a la culpabilidad colocada por nosotros mismos en nosotros mismos. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales.
Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.